Bienvenido al podcast del vendedor profesional. Yo soy Carlos Sogor y antes de empezar quería recomendarte un episodio de un podcast que ha salido este verano, que también va sobre ventas, que se llama Sales Machine, que hacen Daniel Roncero y Luis Font. El podcast te recomiendo escucharlo, tiene cosas interesantes, pero en concreto hay un episodio, el penúltimo creo, el que lanzaron la última semana de agosto, en el que invitaron a Rafael Igual, una persona muy inteligente y que todo lo que dice vale su peso en oro, y que te recomiendo escuchar, sobre todo si necesitas generar o crear toda una estrategia de ventas alrededor de tu negocio o de tu emprendeduría. Hoy, más allá de recomendar este audio, quería hablar de la inversión que es necesaria para conseguir un buen equipo comercial. El dinero no compra buenos vendedores, pero puede hacerlos, ¿de acuerdo? Que un vendedor venda en un trabajo no significa que vaya a hacerlo en otro. Por eso es muy complicado cuando estamos hablando, y de hecho, ahora que lo recuerdo, precisamente ayer estaba escuchando el último episodio de Sales Machine, en el que hablan también de esto, de un poco de selección de vendedores y de qué tipo de vendedor nos puede interesar y cuál no seleccionar para nuestra empresa. Podéis echarle un vistazo, pero ya digo, si tenéis que elegir solamente un episodio, escuchad el episodio que hay con Rafael Igual. Si queréis escuchar más episodios, como digo, todos ellos tienen algo interesante. El podcast se llama Sales Machine y está en iTunes, lo podréis encontrar fácilmente. Como digo, uno de los mayores problemas que me encuentro normalmente cuando estoy seleccionando vendedores o cuando estoy configurando una red de comerciales, de vendedores, es conseguir gente que rinda, que consiga los resultados que nos hemos planteado con ellos. Muchas veces, o en muchos casos, la gente piensa que un gran vendedor o una persona que es capaz de vender mucho en un lugar va a vender mucho en cualquier otro. ¿De acuerdo? Por así decirlo, que los vendedores estrella van a ser buenos allá donde haya. Bien es cierto que hay algo, no mucho, pero algo de verdad en todo esto. Y es que aquel vendedor que tiene una metodología depurada, que tiene además un protocolo bastante bien trabajado, un proceso de ventas muy efectivo, ese vendedor, ese proceso de ventas, va a tener que modificarlo muy poco para conseguir que ese proceso de ventas sea efectivo en cualquier lugar en el que vaya a trabajar. De hecho, la base de la consultoría de ventas es esa. Es decir, nosotros tenemos una serie de procesos de venta diseñados y lo único que hacemos es adaptarlo a cada uno de los clientes en concreto, al negocio, al perfil de cliente final al que va destinado su producto o servicio. Pero la base, o la base sobre la que trabajamos del proceso de ventas, casi siempre es la misma, y es un proceso de ventas que sabemos que funciona, un proceso de ventas que ha demostrado su eficacia. En el caso concreto del episodio de hoy, y como digo, que el dinero no compra a los buenos vendedores, pero puede hacerlos, para que un vendedor obtenga resultados en una empresa influyen muchísimas cosas. Influye, por ejemplo, que entre en comunión con los beneficios que el producto aporta al cliente, es decir, que entienda los beneficios que su producto o servicio aporta a ese cliente al que le está vendiendo, que entienda cómo esos beneficios están más allá de sus inquietudes o de sus conocimientos, sino simplemente tome esa postura de aprendizaje continuo, de decir, quiero saber qué beneficios aporta este producto y luego entender que de primera mano el cliente está satisfecho con esos beneficios. También influye el propio proceso de ventas, como he dicho. Influye también que un vendedor sea
bueno o no en una empresa y cambie de empresa, influye, pues por ejemplo, las herramientas o el sistema de control que haya entre una y otra. Es decir, si un vendedor está acostumbrado a trabajar con mucha libertad y luego de repente lo metemos en un sistema muy controlado, muy sistematizado, los resultados se van a resentir. Y al contrario, es decir, si un vendedor está muy acostumbrado a tener pues, un análisis del funnel muy continuo y un análisis de los resultados muy continuos y de repente lo pasamos a una empresa o a un negocio en el cual ese control del funnel no se hace con la misma exigencia, puede ser que el vendedor se relaje demasiado. ¿Cómo tenemos que resolver esto en las empresas? Pues esto tenemos que resolverlo creando sinergias entre lo que busca el vendedor y lo que necesita la empresa. El vendedor podrá encontrar nuevos beneficios, nuevos argumentos para vender, incluso justificaciones que no entendía o beneficios que no entendía y que al final consigue entender, lo cual se va a traducir en diversificación de sus ventas, diversificación de sus conocimientos, incluso potenciación de su imagen con esa ampliación de conocimientos. Además, ese vendedor puede ayudar a la empresa a desarrollar o a evolucionar productos desde la perspectiva del cliente, porque al final el vendedor es la voz del cliente. Otra de las cosas que se puede hacer es que la empresa desarrolle ciertas habilidades del vendedor, pero más allá de las habilidades típicas de venta, todas las habilidades estas de saber hablar, saber escuchar y cierres y todas estas cosas, o motivación o actitud, no, que desarrolle habilidades, pues eso, habilidades de organización personal, que desarrolle habilidades de organización o de orientación a resultados, es decir, de organización del proceso de ventas o de orientación a resultados. Y por supuesto, nunca hay que intentar imponer a la otra parte nuestra forma de trabajar. Es decir, cuando nosotros incorporamos vendedores a nuestra plantilla, a nuestra empresa, a nuestro proyecto, tenemos que entender que de ellos y de sus resultados dependen nuestros resultados. Conozco muchos casos de empresas orientadas o dirigidas, o sobre todo startups y emprendedores que nunca han trabajado con vendedores y que a lo mejor sobre todo han trabajado desde el punto de vista de ingeniería o desde el punto de vista de desarrollo de producto y son muy estrictos con los vendedores y les exigen les dan muy poca manga, ¿de acuerdo?, para trabajar. Y además les exigen muchísimo control y les exigen que se ajusten mucho a los beneficios que ellos creen que son los que el cliente debe apreciar, en vez de preguntarle al cliente para qué le sirve un producto o un servicio. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Hubo un señor que diseñó paraguas para protegerse de la lluvia. Pero hubo un vendedor que un día se levantó y dijo, ¿qué podemos hacer con todo este stock de paraguas que tenemos si hace muchas semanas que no llueve y hace un sol de justicia? Y ese vendedor a lo mejor cogió y le preguntó a un cliente, oiga, ¿usted para qué usaría este paraguas? Y el cliente diría, yo para protegerme del sol. E inventó la sombrilla. Así pues, si eres el dueño de una empresa o eres emprendedor y tienes que contratar vendedores, escucha a tus vendedores y que ellos escuchen a su cliente. Ayúdalos a que consigan sus resultados y ellos te ayudarán a que tu empresa consiga sus propios resultados y aumente sus ingresos. Al final, el vendedor solo es un elemento más en la maquinaria de la empresa. No tiene que estar a disposición única de la empresa, sino a disposición de la sinergia entre las necesidades del cliente y las características del producto o servicio que la empresa puede ofrecer a dicho cliente.
Muchas gracias por estar ahí y hasta el próximo programa.